Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estupendamente, donde quiera que estéis. Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os doy la bienvenida al resumen de la tercera partida del match por el título mundial que, como todos sabéis, se viene celebrando en Nueva York entre Magnus Carlsen y Sergei Karjakin. Bueno, tengo que decir que esta tercera partida ha sido una batalla épica de casi 7 horas de duración en la que me gustaría resaltar un par de cositas, ¿no? La capacidad del noruego Magnus Carlsen para crear ventajas donde los módulos de análisis, dicen que todo está igualadísimo, y también la capacidad de resistencia de defensa del ruso, ¿no? Que es un hueso durísimo de roer, una roca, ¿no? Y que nos está demostrando que no le va a poner nada fácil la rivalidad del título al noruego. Así que bueno, sin más, me dejo de rollos, de líos, que ya sé que estáis deseando ver qué ha sucedido en la partida, y vamos a analizar en detalle esta larguísima y trepidante partida, si bien no desde el punto de vista de la apertura, sí que desde el punto de vista de la creatividad de sobre todo el noruego, y de la capacidad de lucha de Sergei Karjakin, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Carlsen decide abrir con E4 y el ruso responde con E5. Ya sabéis que, bueno, es la defensa más empleada en la élite con muchísima diferencia hoy en día. Caballo F3, caballo C6. Y aquí el noruego decide optar por la variante española Ruy López. Ya sabéis que en la primera partida donde el noruego jugó con blanca decidió emplear D4 y luego la Tromposki, ¿no? Una línea muy secundaria. Pero bueno, aquí nos metemos de lleno en los principales caminos teóricos que se vienen empleando hoy en día en la élite. Bueno, aquí dos posibilidades principales. Una es la jugada A6 y la otra la línea berlinesa que emplea el ruso, ¿no? A lo que, bueno, aquí hay ya varias posibilidades importantes. Una de ellas es la antiberlinesa con D3, que la vienen empleando muchísimo también hoy en día en los torneos de élite para evitar el finalito que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí varias posibilidades. La principal, alfil C5 con idea de saltar con el caballo D4 rápidamente, y la otra es la jugada D6, tras lo que las blancas responden normalmente con enroque, con alguna idea de jugar D4. Por ejemplo, si G6, ya D4 es una línea bastante interesante para las blancas, donde se llegan a posiciones tipo India de rey sin el alfil de casillas blancas, lo que suele favorecer al blanco, ya que resta potencia de ataque al negro sobre el flanco de rey. Bueno, la otra, como digo, es alfil C5, pero Magnus decide emplear enroque corto y llegamos de lleno a las posiciones principales de la berlinesa tras caballo E4. De nuevo dos caminos principales, D4 y tras caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8, rey por D8, llegamos a un final que Sergei Karjakin y Magnus y todos los jugadores durísimos tienen estudiado hasta la saciedad, donde el negro viene aguantando bastante bien en los últimos años, ¿verdad? Pero bueno, aquí Magnus decide emplear torre 1, que es una línea súper sólida, y bueno, yo diría que la más sólida de todas las alternativas, en la que llegamos a posiciones donde el blanco tiene una ligerísima ventaja, como vamos a ver. Aquí caballo D6 y caballo por E5. Uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa aquí? Los que estéis empezando, oye, ¿qué pasa con el diablillo de B5? Pepe, que estás tonto, que estás por la mañana, que no te has tomado un café, que estás empanado. No podéis comeros esa pieza porque viene caballo por C6, boom, con jaque, y la dama la perdemos, ¿vale? Así que bueno, por eso las negras emplean alfil E7. Ahora sí que caballo por B5 es una amenaza, ¿vale? Entonces por eso las blancas retiran con el alfil a F1. Con C6 es posible, pero bueno, esto solo ayuda a las negras a desarrollar, porque tras D por C6 el alfil de C8 queda vía libre, además ganamos un tiempo, ¿ok? Por eso alfil F1 es la más interesante. Vaya a ver que aquí el principal problema de las negras es el desarrollo del alfil de C8, ya que su vía natural hay un caballo en D6 que todavía tiene que reubicarse para permitir el avance del peón y con ello el desarrollo del diablillo, ¿no? Bueno, pues por eso caballo por E5 en la jugada, torre por E5, enroque y D4, ¿no? Jugada lógica, ganando centro, permitiendo el desarrollo del alfil. Alfil F6, y aquí Magnus emplea una jugada que casi no se había utilizado antes. El jugador con más nivel que lo había empleado es Paco Vallejo, nuestro número 1 español, jugón de jugones, 2700 y pico de elo, entre los 40 mejores del mundo. Pero la idea es interesante, como vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia de que la torre esté en E2 o en E1? Bueno, pues en algunas líneas, cuando el blanco haya desarrollado con caballo C3, alfil F4, dama D2, la torre va a estar bien en E2 porque precisamente el blanco puede tratar de doblarse torre directamente con torre a E1, ¿verdad? También en algunas líneas la
la torre en E2, cuando se ofrezcan un cambio de torre, la torre está ya defendida por el alfil y en E1 está algo más vulnerable, ¿vale? Entonces aquí ya Karjakin se mete una pensada interesante de 15 minutos y opta por la jugada B6. Yo creo que aquí la idea de Magnus era evitar tras torre 1, la línea principal, bueno, pues sigue con caballo F5, torre 8, ¿vale? Entonces, aquí tras torre 2, pues ahora las negras juegan B6 y Magnus con toda la calma del mundo juega torre E1, ¿no? ¿Quién juega dos veces la torre en la apertura, ¿no? Pues es algo muy curioso, ¿no? Y entonces estábamos poniendo aquí algunos hashtags, menudo morro tiene Magnus, no sé qué, pero obviamente lo tenía todo preparadísimo, ¿no? Y una de las ideas principales es evitar la simplificación con alfil A6 que está viniendo, como podéis ver, ¿no? Si caballo C3, pues por ejemplo alfil A6, las negras logran cambiar su peor pieza, que es este alfil, como decíamos, que no encontraba unas diagonales demasiado apetitosas ni jugosas, ¿no? Ahora tras torre 1, alfil por F1, torre por F1, pues simplemente tras caballo F5 las negras no tienen absolutamente ningún problema, ¿verdad? Además ahora existe alguna presión sobre el punto D4, perdón, bastante interesante. Si caballo E2, por ejemplo, D5, bueno, pues cómo van a estar peor las negras aquí, ¿no? Estructura simétrica y las piezas un poquito más activas incluso. Vale, pues en esta posición Magnus juega torre 1, ¿no? Y menuda sutileza torre 2 para desviarnos de las líneas principales. Cuando el negro juega P6, entonces torre 1, ¿no? Por supuesto, la posición es súper sana y el negro no tiene absolutamente ningún problema. Torre 8 juega el ruso Sergei Karjakin, que es más fuerte que un té de ajo. Y aquí alfil F4 por parte del noruego. Ahora surgen algunas líneas que tenemos que calcular siempre, captura y amenazas, lo primero siempre que estéis calculando una posición de ajedrez, torre por E1 se juega dama por E1 y ahora uno puede decir, oye Pepe, ¿qué pasa si alfil por D4, no? Ese peón está rico, luego además estoy amenazando entrar en E2, bueno pues cuidado que aquí hay problemas de ataque doble, alfil por D6, C por D6, ¡boom! Dama E4, atacando dos piezas a la vez, y uno puede pensar, oye, sí, me ataca la torre del alfil, pero si alfil por B2, gano la torre, ¿verdad? Bueno, pues ya seguramente que en casa habéis visto muchísimo la solución y cómo las blancas pueden obtener ventaja. Tras dama por A8, alfil por B2, existe la jugada alfil A6. Ahora, entrando en C8, ya que, bueno, la dama está en defensa y ganando la partida. Por ello, en esta posición otro podría pensar, bueno, pues quizá la jugada más lógica como caballo F5, ¿no? Cuidado que hay otro truquito, alfil por C7 y ahora dama por C7, perdón, dama por C7 no es posible por dama E8, mate con tomate. Y por último otra jugada que podría parecer natural, que es alfil B7. Entonces esto permite alfil por D6, C por D6 y sí que es verdad que tras C3 este es el tipo de posición de Magnus Carlsen donde se siente como pez en el agua y como podéis ver esta estructura de peones, aunque el negro tenga pareja alfiles, la verdad que la estructura de peones no es nada buena, ¿verdad? Y por ejemplo en el futuro tras un cambio de alfiles con F3, con G3, perdón, y alfil G2, el caballo va a ser mucho más potente que el alfil, ¿no? Como digo, sobre todo debido a la estructura de peones tan mala, ¿no? Además el negro nunca puede jugar D5, ¿no? Porque precisamente encierra a su propio alfil. Así que, bueno, como digo, esto sería un chollo desde el punto de vista de lo posible en una berlinesa, ¿no? Es decir, aquí no hay mate en 3 como en un dragón, ¿verdad? Sacrificio, pim, pam, pieza volando. Pero sí que hay una cierta ventaja estructural de la que se puede hacer uso, ¿no? Por eso en esta posición el ruso decide emplear dama E7, una de las jugadas más sólidas que, bueno, que de momento evita esos temas con alfil por D6, ¿no? Y aquí Magnus emplea caballo C3, una jugada muy lógica que busca rápidamente saltar a D5 con el potro. Ahora de nuevo alfil por D4 no es posible porque la dama está colgando y dama por E1, torre por E1, alfil por D4 de nuevo no se puede por problemas en la octava fila. Alfil por D6, C por D6 y torre E8 jaque, ¿verdad? Así que bueno, en esta posición el ruso emplea alfil B7, controlando la casilla de 5, la más natural. Y ahora es momento de cambiar damas para las blancas. No hay nada mejor, porque si queremos evitar el cambio de damas con dama D2, por ejemplo, simplemente torre 8, y las negras no tienen absolutamente ningún problema. Fijaros que tienen un buen alfil ya en B7, el control de la columna E, y la verdad que las blancas no han sacado nada. Por eso Magnus emplea dama por E7, alfil por E7,
Y aquí todos esperábamos casi torre 1, ¿no? Pero Magnus juega A4, ¿no? Siempre ya sabéis que Magnus nos sorprende en posiciones con ideas nuevas y juega A4. Y la verdad que es muy interesante, ¿no? Por supuesto, la idea es jugar A5 y A6 si no lo permiten. Es decir, si el negro hace algo estúpido, como H6, pues A5 ya es peligrosa. Si rey H7, pues A6 es la idea. Porque si el alfil viene a C6, viene un D5 ganando la pieza, y el alfil si viene a C8, obviamente, por ejemplo, caballo D5, ya la posición es muy ventajosa para las blancas. Por eso, en esta posición, las negras tienen que reaccionar contra ese A4 y hay dos posibilidades. Una es A5 y la otra es A6. A5 deja, bueno, la posibilidad abierta de algún salto del caballo a B5. Que no creo que Magnus lo hubiera empleado aquí, yo creo que hubiera jugado torre 1, por ejemplo, pero caballo B5 incluso es interesante. Tras caballo por, alfil por, D6. Este final comentábamos en la retransmisión con el niño Antón, ya sabéis que nos podéis seguir cada día, donde comentamos la acción en directo. Este final es un poquito incómodo para las negras. ¿Por qué? Porque no es tan fácil ocupar la columna E. Obviamente el negro tendría que jugar algún C6 que lo debilita. Y por ejemplo, bueno, pues el blanco puede jugar torre 1, rey F8 y ahora F3, por ejemplo, donde, como digo, no es fácil ocupar la columna E. Si C6, el alfil puede venir a D3 y luego también el alfil no se puede quitar nunca. Torre 8, alfil D8 no se puede porque el peón de D6 está colgando o hay algún jaque en D6. El blanco puede tratar de aprovechar su ventaja de espacio en el flanco de rey con rey F2. Obviamente no es nada, pero era una posibilidad interesante. Sin embargo, tras A6... ahora el salto de caballo en B5 está impedido, pero el alfil de B7 va a tener que estar pendiente siempre del peón de A6. Bueno, Magnus juega G3, una idea interesante que tiene en mente, bueno, la posibilidad de ir con el alfil a H3, donde presionaría D7 y obligaría a la torre a dirigirse a una casilla pasiva como D8, y la otra posibilidad es jugar alfil G2 en ciertas líneas, donde tras el cambio de alfiles tenemos la casilla D5 para nuestro caballo. G5, una jugada correcta, aprovechando que ahora la retirada con el alfil a G3 no existe. Y la idea muy sencilla del negro es, si el alfil se retira, por ejemplo, a E3 o a D2, ya no existe presión sobre C7 y el caballo se puede reubicar por F5, ¿verdad? Entonces, básicamente esto está forzando al alfil por D6. Como decimos, cualquier retirada permite caballo F5 o alfil F6, ¿verdad? Y la negra está más feliz que una perdiz en su sofá con su mojito. Bueno, alfil por D6... alfil por D6 y aquí Magnus alfil G2. La verdad que Karjakin aquí se ha estado defendiendo muy bien, pero todavía tiene que resolver algún pequeño problemita. Por ejemplo, tras el cambio de alfil ahora la casilla F5 puede quedar muy débil. Es decir, si el negro no hace nada, digamos que hace alguna 5, pues entonces caballo D5 con idea de caballo E3, por ejemplo, si el negro hace una tontería como torre D8, caballo E3, entonces el uso de la casilla F5 puede ser muy interesante. Sí se pueden apretar estas posiciones poquito a poco, ¿verdad? Con un salto el caballo F5, podemos movilizar los peones en el flanco de dama en ciertos momentos, algún torre H1, H4 también para abrir la columna H. Bueno, estas posiciones son muy Magnus Carlsen, ¿no? Pero Sergei Karjakin con buen criterio decide emplear F5 directamente, ¿no? Ya no hay lugar a dudas de que va a ser muy difícil por el blanco ocupar la casilla F5 del caballo. Además, si el blanco coloca un caballo en E3, que parece la casilla más lógica, el rey negro se puede dirigir a G6 o a F6, donde defiende F5 y no hay ningún problema. Sin embargo, vais a ver cómo se empiezan a cometer errores en las fases finales de la partida, ¿no? Se empiezan a ver los nervios, la tensión, ¿no? De lo que conlleva, pues, un match por el título mundial. Vamos a ver cómo ha sido. Caballo D5, rey F7, caballo E3 presionando en F5 y rey F6 simplemente como decíamos. Y aquí Magnus emplea la jugada caballo C4, que, bueno, pues puede poner nervioso en cierta manera a Karjakin. Aquí la verdad que torre 8 las negras no tenían ningún problema, porque tras caballo por D6, C por D6 quizá le dio un poquito de miedo la jugada A3, torre A3, perdón, con idea de torre B3 y presionar en B6, pero simplemente torre 2, la torre negra está demasiado activa. Por ejemplo, si torre B3, dame, toma y rey E6, tras torre por A6, torre por B2, las negras no tienen ningún problema debido a que su rey está mucho mejor y la torre está muy activa en la séptima fila. Aquí son tablas muertas. Incluso las negras están un poquito mejor. Y si torre C3 simplemente podemos acercar el rey con la misma idea, ¿no? Así que esto parece ser que era el camino más fácil para hacer tabla. Sin embargo, Karjakin juega alfil F8. Y esto ya permite que el blanco ocupe la columna E con la torre y deje a la torre de A8 en un rol más pasivo. Y de nuevo otra jugada que parece un poco extraña, que es la jugada torre de 8. El negro en ciertas posiciones tiene la reacción con B5, que tiene mucho más sentido cuando la torre está en A8, porque cuando se abra la columna puede activarse por A2.
B2, ¿verdad? Sin embargo, con la torre en D8, la verdad que esas posibilidades con B5 ya no existen demasiado y además... bueno, pues la torre no hace mucho demasiado ahí. Ahora, Magnus confía, digo, anda que yo estoy empanado hoy, estoy espesito. Bueno, Magnus juega F4 sacando a Facundo al cuadrilátero y muchísimas ideas empiezan a surgir ya. Y el negro debe tomar decisiones. Ahora, vaya a ver, obviamente permitir que el blanco capture en G5 arruinaría la estructura de peones del negro. El negro tiene que tomar alguna decisión. Tres posibilidades, ¿no? Una es H6 para aguantar, que era posible, ¿no? Tras rey F3, bueno, pues las negras todavía están bastante pasivas. La otra es la jugada G4, que a muchos se nos iría de las manos, pero tiene un problema, ¿no? Y es que tras H3, H5... comer y por ejemplo torre H1, las blancas ya están amenazando ideas como caballo E3 y torre H5 para entrar y presionar el punto F5 que solo puede ser defendido por el rey, alguna idea con torre H8, torre H7 también, el peligro se empieza a vislumbrar, ¿verdad? Por eso Karjakin decidió comer en F4, que no una jugada, es una jugada correcta, pero también hay que tomar ciertas precauciones contra planes malévolos que existen en la posición. Fijaros un plan muy sencillo. Si nos dejaran jugar rey F3, caballo E3, torre G1 para entrar en G5, ¿vale? Y si las negras juegan H6, existen ideas con H4 y H5 para darle un punto de apoyo a la torre de G6 y entrar con gran maldad. Por eso la posición no es tan fácil, el negro debe jugar dinámico, ¿no? Por ejemplo, ya os digo, si el negro no hace nada, rey 7, tal, y se queda quieto, simplemente torre G1, y si H6, H4, H5, y si alfil H6, ideas con torre G3 y torre H3, con idea de caballo por F5 luego, y cuidado. Por eso las negras juegan B5 dinámico, hay que reaccionar a por y caballo E3. Se amenaza caballo D5, y aquí, bueno, alfil D6 parecía muy lógica. Hay que decir que tras caballo E5, alfil D6 con idea de cambiar también aseguraba probablemente unas tablas. Pero bueno, aquí dos posibilidades, ¿no? Una es C6 para saltar para evitar el salto del caballo D5 y la otra alfil D6. Bueno, pues la partida se jugó C6 y rey F3 de Magnus. Torre A8, esta torre hay que activarla, bien jugado por el ruso, y torre G1 y se amenaza torre G5, ¿no? Aquí ya es una posición muy complicada. En la partida se jugó torre A2, que parece ser una pequeña imprecisión, ¿vale? Pero bueno, la verdad que es muy difícil de no jugar ese torre A2, ¿no? Se nos va de las manos, entrando en séptima, presionando en B2. La jugada correcta parece ser que era alfil H6, evitando torre G5, y si torre G3, torre A4 fina. La idea es que tras C3, ahora torre A2 no existe... Existe B3, pero entonces el peón de H cae y si torre H3, rey G6, caballo por F5, vamos a simplificar llegando a un final de torre en el que tras torre por B2 la posición estable, ¿vale? Sin embargo, tras torre A2, dudosa, B3, ahora esos finales no van a ser tan favorables. Digamos, por ejemplo, que tras alfil H6, torre G3 y el negro se queda quieto, existe una idea muy potente que es jugar D5 en esta posición. Vaya a ver cuál es la idea. Si C por D5 puedo comer, vuelvo y obviamente la estructura de peones es muy favorable. La idea es simplemente comer en C6 y jugar torre G8 para presionar el peón de C. Por ejemplo, si torre A2, dame, toma y torre G8. La clave es que antes, para atacar la cadena de peones, necesitábamos atacar el peón de D7, al que el rey negro llegaba fácilmente, y ahora la idea es jugar torre C8 y bueno, forzamos a la torre a ponerla en un rol muy pasivo donde las blancas sí que tienen una ventaja bastante clara. Por eso Karjakin decide reaccionar enérgicamente. ¿Qué capacidad de defensa tiene este tío? Es más duro que una patada giratoria de Chuck Norris. C5 decide reaccionar aquí. Y la idea, ¿cuál es? La idea es muy bonita. Si torre G5, bueno, C por D4, torre por F5, rey G7, y parece que las negras tienen buenas chances porque el peón de C2 cae. Pero aquí Magnus juega una jugada muy sutil, ¿no? Que es la jugada torre G8. La idea es que si C por D4 ahora, puedo comer... Tras rey E7, torre por F5, D por E3 y torre C5 muy fina, ¿no? Defendiendo a Carlito y ganando el peón D con final con peón D más, que da muchas chances de ganar, ¿no? Entonces, Karjakin juega rey F7 y ahora torre G2. Torre G2, qué fineza, ¿no? La idea, ¿cuál es? Es que ahora, si rey F6, el blanco puede capturar en C5. Antes no era posible porque la torre estaba en G1 y el caballo de E3 estaba clavado.
¿vale? Pero ahora, esta posición existe un bombazo caballo por F5 y tras rey por F5, torre G5 comiendo el alfil y defendiendo la casilla C2. Fijaros cuántas ideas existen en estos pequeños finalitos, ¿no? Entonces, en este momento, Karjakin decide optar por la opción más práctica, que es C por D4, caballo por F5, y ahora tiene que sacrificar un peón. Si alfil C5, simplemente rey E4 y el peón cae igual. Se juega la partida D3, C por D3 y torre A1, ¿no? Y fijaros que Magnus de la nada ha conseguido sacar un peón de más, ¿no? Y la posición ahora, la verdad que luce muy interesante para el noruego. Cierto es que las negras tienen muchísimos contrajuegos, por ejemplo, sobre el peón de B, ¿no? Parece que las blancas la única forma de defenderlos con caballo D4 y entonces las negras pueden activarse con alfil G7. Caballo D4 atacando B5, B4, torre G5. Las blancas se activan y tienen en mente ideas como torre D5 o torre F5, ¿no? Torre B1, jugada lógica, y torre F5. Fijaros qué maniobra también más bonita de Magnus. Ahora torre B5, impidiendo alfil G7. ¿Por qué se impide alfil G7? Uno puede pensar, oye, porque me como el peón de B4, pero no es la jugada correcta, porque tras alfil por torre por B3, este final de 3 contra 2 hay bastantes chances de tabla. Sin embargo, la idea es, tras alfil G7, la idea es jugar torre B8, jaque intermedia, y tras rey F7, ahora sí torre por B4. Una vez hemos desviado al rey de la defensa del peón de D7. Ahora alfil por D4, torre por D4, torre por B3 resulta en torre por D7 y las blancas tendrían 2 peones de más. Por eso en la partida se juega torre F1, rey E4, torre 1, rey F5 y torre D1 atacando en D3. Magnus aquí tenía una idea que era, bueno, yo creo que era la más interesante en la posición, que es torre B8. Y tras rey F7, caballo F3, jugadas muy potentes para entrar en E5 o en G5, y si D6 la columna, la séptima, está desprotegida, y creo que esta era la opción más clara para la victoria del noruego en esta posición. Sin embargo, aquí se empieza a liar un poquito, juega torre 5, rey F7 y torre D5, ¿no? Que a priori también parece suficiente. Lo que pasa es que tras torre por D3, torre por D7, rey E8, el negro sigue aguantando ahí como un jabato, ¿no? Y vais a ver que, si bien la posición es una tortura para las negras, porque con peón de menos, vais a ver que bien aguanta el ruso, ¿no? Torre D5, hay que defender el peón de D4 y torre H3. Amenazamos a entrar en H2, por eso Magnus jaque y defiendo. Alfil G7 se jugó en esta posición y ahora caballo C6, atacando en B4. Hay que decir que las negras no pueden comer en B3. ¿Por qué? Porque viene caballo D8 jaque, buenísima. Rey F8, caballo E6. Y si rey F7, caballo G5. Rey G8 viene torre 8. Si rey F8, zampamos en H7 con gran dolor y gran maldad. Bueno, en esta posición, por ello las negras juegan torre H5, rey G4 y torre C5, ¿no? La idea es que si caballo por B4... torre B5 seguido de alfil F8, las negras van a recuperar este peón con muchísimas chances de tabla. Caballo D8, rey G6, caballo E6, H5, jaque intermedia, importante para expulsar al rey antes de que la torre se tenga que retirar de esta fila. Rey F3 y torre C3 jaque. Rey E4, se amenaza torre G2 y el alfil, por eso las negras quitan el alfil con alfil F6 y en esta posición Magnus emplea torre 3, jugada normal. Los finales sin torre sí que es verdad que las blancas tienen todas las de ganar debido al peón pasado, debido a la debilidad de B4. H4 se juega en la posición, H3, torre C1, caballo F8, rey F7, caballo D7, el blanco dando vueltas, Magnus por allí, por aquí, te aprieto, pim, pam, pa' acá, pa' allá. Caballo D7, rey E6, caballo B6, el blanco encuentra la casilla C4, bueno, como una buena casillita para ese caballo donde está bien defendido. Torre D1, buena jugada F5, rey F7 y caballo C4. Torre D4, vaya a ver cómo aquí están mareando un poco la perdiz, pero vaya a ver cómo de nuevo empiezan a cometerse los errores, ¿no? Alfil G5, torre 4, torre D3, rey G4 y torre G3 en esta posición. Torre G3 en esta posición. Vamos a ver si me carga el amigo del programita, porque si no tendría que grabar el vídeo otra vez, ¿no? Y eso no quiero en esta posición, fijaros. Bueno, rey G4 y la clave es que ahora, bueno, tras torre se está amenazando el alfil de G5, ¿verdad? Como podéis ver, se está amenazando el alfil de G5. Y bueno, pues entonces las negras deben de jugar torre G3 en esta posición, ¿verdad?
Vamos a ver si mi amigo el vídeo carga, porque si no me voy a quedar aquí hasta mañana con vosotros. Y si no voy a tener que grabar el vídeo de nuevo. Y eso no me gusta. ¡Eso no me gusta! Bueno, pues... vamos a ver si esto funciona. Me vais a perdonar un momentito. Me vais a perdonar un momentito. Estoy con vosotros en un segundo. Así que... Vale, pim, pam, pum. Aquí lo tenemos, ¿no? Sí. Tenemos esta posición. Vamos a volver un poquito atrás. Sí. Torre de 1. Rey F5, rey F7, caballo C4, torre D4, rey F3, alfil G5, torre 4, jaque, torre G3 y rey H5, ¿no? Y aquí de repente Magnus ha conseguido liarlo otra vez. Tras alfil E7, caballo E5, rey F6, caballo G4, jaque, las blancas no pueden comer por torre 5 y torre por E7. Es verdad que si el negro consigue comerse los 3 peones por el alfil, habrá entablado la partida, porque como muchos sabéis, torre y caballo contra torre son tablas. En la partida se juega rey F7 y si bien es verdad que parece la más lógica, ahora tras torre 6 la posición es increíblemente complicada para las negras. Se amenaza caballo E5 jaque, y si el rey viene a E8 existe caballo G6, y por eso las negras deben capturar en H3 ya. En este momento, caballo E5, y como digo, si rey E8, caballo G6. Si rey F8, viene la misma. Por eso rey G7, sacrificando el alfil momentáneamente, es única. Torre por E7, rey F6. El negro está muy cerca de cumplir su objetivo de capturar los 3 peones, pero vaya a ver que esto no es tan fácil. Caballo C6 por parte de Magnus y rey por F5, error que da lugar a la magnífica jugada torre 1 que Magnus no vio en esta posición, que gana la partida. La idea es que no se puede comer el peón de B3, ya que viene caballo D4. La idea es que si, por ejemplo, rey F4, existe torre F1, y si rey E4, caballo A5, ¿no? La clave es que esta torre está en la primera fila y el negro no tiene el plan de jugar torre H1 y avanzar el peón. Por tanto, esta posición parece ser ganada para las blancas, ¿no? A Magnus se le escapa, para que veáis que a los mejores del mundo también se le escapa todo, y juega caballo A5 directa, torre H1, y Magnus el error definitivo con blancas, torre B7. Vaya a ver por qué. Porque tras torre A1, jugada muy fina por parte del ruso, la posición parece ser medio tabla. Si caballo C4, las negras empiezan a tirar el peón de H. Y cuidado que como te pongas tonto puedes hasta perder. Torre F7, rey E4, y si torre F2, pues se puede jugar, por ejemplo, torre G1 con idea de torre G2, y al final el peón de B3 va a caer. El rey está demasiado cerca y como caiga ese peón son tablas. Magnus optó por jugar torre B5, pero rey F4, muy buena, aprovechando que rey por H4 no se puede por mate con tomate en H1, torre por B4, rey G3, el caballo está tocado, y si torre por H4, torre por A5, con la idea de jugar, torre por A5 jaque, gana la torre, así que ni siquiera se puede capturar en H4, torre G4 jaque, rey F2, y como digo, si ahora torre por H4, jaque, rey acá, torre B5, forzando a B4, el rey viene muy rápido a C3 y se captura el peón. Por eso, tras esta posición, caballo C4, H3, tras torre H4, rey G3, torre G4, rey F2, se decidió repetir. Las negras están amenazando H2, el caballo está demasiado lejos de la acción y no hay otra opción más que repetir, ¿no? Así que bueno, esta partida yo la podría resumir de la siguiente manera, ¿no? La podría resumir como Magnus tratando de golpear la armadura de Karjakin, ¿no? Y el ruso resistiendo. ¿Qué capacidad de defensa tiene Sergei Karjakin, no? Magnus ha tenido un par de momentos donde tenía la partida ganada, ¿no? Y se empiezan a ver los nervios, se empieza a ver la tensión. Perdonadme por este análisis un poquito más largo de lo normal, pero bueno, es casi una partida de 7 horas, de 70 jugadas, y donde creo que había millones de posibilidades y millones de ideas interesantes en dicho final. Así que no me extiendo más, no quiero robaros más vuestro tiempo. Espero que paséis un día magnífico de trabajo y que por supuesto nos vemos por la tarde, 8 de la tarde, hora española. Latinoamérica serán, bueno, pues las 2, 1 de la tarde. Buen momento también para ver las partidas en el descanso del trabajo de los estudios. Esto ha sido todo, me despido. Un abrazo y a cuidarse. Sed bueno. Chao, chao. Chao, chao.